Cierras la puerta, por favor. Sacaré en el making of, Durante la segunda mitad de la década de los 90, el maestro Carpenter no estaba, pues eso, muy motivado, no tenía muchas ganas de seguir haciendo pelis. De hecho, incluso amenazó con dejar la dirección debido a los catastróficos resultados de 2013, Rescate en Los Ángeles. Todo esto hasta que se le plantó por delante, pues un proyecto, una historia que volvió a encender la chispa. Esta era, por supuesto, Vampiros, película de la que vamos a hablar hoy. Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y como ya os he comentado, como reza la miniatura, hoy toca otra película del maestro Carpenter. Hoy toca una peli que yo creo que a todos nos enrolla, que todos tenemos, que le guardamos un gran recuerdo. Una película, pues yo creo que debe ser la película de la década de los 90, pues eso, con más éxito, ¿no?, que tuvo el maestro, ¿no?, dentro de su filmografía. Como os he comentado, es Vampiros, de John Carpenter. Así que no me voy a enrollar mucho más, pero antes de empezar, ¿qué tal si os suscribís al canal? Por favor, a ver si llego a esos 3000 suscriptores que tantas ganas me hace. Y por otro lado, bueno, pues vuestros comentarios y vuestros likes son fundamentales para que YouTube recomiende este humilde canal. Así que, sin más dilación, empezamos. Como os he comentado, la segunda mitad de la década de los 90 pues supone para John Carpenter una serie de descalabros, proyectos que no fructificaron, que no tuvieron pues el éxito que esperaba, ¿no?, cuando se estrenaron. Entre ellos, pues como os he dicho, la secuela, remake de las aventuras del Serpiente Plisk, que en 2013, Rescate en Los Ángeles, con lo que al maestro Carpenter lo encontramos de bajona, lo encontramos mohino, sin ganas de seguir, de hecho amenazando con que iba a dejar la dirección de películas porque ya no le divertía dirigir. Sin embargo, paralelamente, su esposa Sandy King estaba en esos momentos fundando pues su propia productora, la Storm King Productions, una pequeña productora destinada a encarrilar proyectos para su marido con objeto de poder tener total control creativo sobre ellos, aunque bueno, en la práctica la Storm King acabó siendo una pequeña productora, un pequeño estudio que trabajaba por encargo o que se ponía al servicio de otras grandes productoras con, pues digamos que con más poder para poder levantar proyectos por ellas mismas. En el caso que tratamos hoy, en el caso de Vampiros, bueno, pues fue el primer encargo para esta Storm King Productions de parte de la productora Largo Entertainment, una productora fundada a finales de los 80 por Lawrence Gordon y que tenía en su haber pues películas importantísimas, ¿no?, dentro de la década de los 90, ¿no?, como le llaman Body, como Malcolm X o como en menor medida Time Cop, protagonizada por nuestro amigo Jean-Claude Van Damme. Este encargo era la adaptación de una novela publicada en 1991 que había tenido la suficiente aceptación entre el público, una historia de terror con chupasangres de por medio que no dudaron un segundo en hacerse con los derechos de la misma para poder adaptarla a la gran pantalla. El proyecto llevaba en desarrollo prácticamente desde el 91. Esta no era otro que Vampires con S de dólar, final del escritor John Stickley. Un proyecto que cuando Sandy King lo pilló ya la Largo Entertainment estaba en horas bajas, pero bueno, el proyecto basado prácticamente en esta novela, en Vampires, Vampiros S.A., que es como se tradujo aquí al español, ¿no?, una vez se publicó aquí en nuestro país, puesto que no se publicó en su momento, sino que se publicó a raíz del éxito de la película de Carpenter. Pero bueno, Vampiros S.A., Vampires con S de dólar, nos
lleva a un mundo muy diferente al nuestro, donde una empresa, esta Vampires Incorporated, vampiros, sociedad anónima, se dedica a erradicar a estos chupasangres que amenazan pues con acabar con la especie humana. Unos vampiros bastante alejados del rollo gótico de Anne Rice. Aquí están tratados en modo plaga, ¿no? En modo bestias sanguinarias. Y estos Vampires Incorporated, liderados por Jack Crow, un ex agente de la DEA, pues se dedican a erradicarlos, a cazarlos, ¿no? Contratados por potenciales víctimas de estos mismos, y bueno, una empresa también financiada, digamos, en las sombras por la Iglesia Católica. Así como en la película, en la novela nos pone en situación con una cacería, con con el grupo de cazavampiros exterminando chupasangres en uno de sus cúbiles, ¿no? Sin matar al vampiro jefe, ¿no? Al vampiro jefe de ese grupo, de ese grupúsculo de bestias, ¿no? Y bueno, pues se marchan, montan una fiesta a la cual acude este jefe de los vampiros y los asesina a todos salvo a Jack Crow, que es el líder, y a su segundo al mando, que ambos salvan el pellejo pues milagrosamente, a lo cual las ansias de venganza de Jack Crow pues le llevan a formar un nuevo equipo, incorporando en este pues a un joven sacerdote llamado Adam, a su lugarteniente, a un armero llamado Carl y a Félix. Félix es un pistolero que trabaja para los cárteles de la droga mexicanos y que Jack Crow lo conoce desde sus tiempos como agente de la DEA. Félix les ayudará a hacer balas de plata, que se han dado cuenta que la plata daña a los vampiros, y todo este grupo se moverá en una novela trepidante, llena de acción, tensión, donde la sensación de continua guerra contra las huestes del mal, ¿no? De escaramuza contra los vampiros, es constante. Una novela con pocas descripciones, con mucho diálogo, un estilo muy pulp, unas 400 páginas en las cuales, además de la acción, pues hay un tratamiento centrándose en las relaciones entre los personajes, concretamente entre este Jack Crow y este Félix, que son dos personajes protagonistas, los dos, de la novela, que se llaman igual que los protagonistas de otra novela que tiene este hombre, llamada Armadura. Es una cosa bastante curiosa, bueno, centrándose en la relación entre estos dos, una relación un poco maestro-mentor, alumno, ¿no? Maestro-alumno, porque Jack Crow ve a este Félix como, digamos que como su pupilo, como el heredero de su causa. Cuando a Carpenter le llevaron la sinopsis del proyecto, cuando llevaron pues un poco el tratamiento de la historia, ¿no? Pues la verdad es que pues, se le encendieron los ojos, ¿no? Se sintió entusiasmado, como he comentado, ¿no? Una historia de vampiros que van por ahí pululando, ¿no? Por las áridas tierras de Texas, que le daban la oportunidad de cumplir uno de sus anhelos, una historia que pues la verdad es que cuadraba con una de los, digamos que viejos deseos, ¿no? Que tenía Carpenter, que era la de hacer un western. La historia de Vampires, Vampiros S.A., pues casaba muy bien con su idea de hacer una peli de vaqueros. Así es como Carpenter, por despojándose, ¿no? De su depre, ¿no? Aceptó ponerse al mando, ¿no? Del proyecto de Vampiros, en detrimento del otro proyecto que tenía su mujer guardado bajo manga, que no era otro que la adaptación de Mutant Chronicles, un proyecto que incluso él mismo llegó a afirmar que dirigiría y que estuvo por ahí en un limbo, ¿no? Desde estas finales de los 90 hasta 2008, que se estrenase una película, ¿no? Basada en este universo, dirigida por Simon Hunter. Pero volviendo al proyecto de Vampiros, como he comentado, esta es una novela que se publicó en 1991 y un tal Dan Masur, del Largo Entertainment, dio cuenta, ¿no? De las buenas críticas, de la aceptación entre los amantes del fantástico y del terror, pues de esta novela de John Stickley, haciéndose con los derechos enseguida, nada más ser publicado el libro. Así que se puso manos a la obra, escribiendo él mismo un libreto y contratando los servicios para que le ayudase en estas labores, ¿no? De pues
también uno de estos sospechosos habituales, ¿no?, de la década de los 80 y 90, ¿no?, el guionista Dan Jacoby. A Dan Jacoby lo hemos podido ver acreditado en películas como Aracnofobia, en colaboración con Dan O'Bannon en El Trueno Azul, Invasores de Marte y en la magnífica Life Force, Fuerza Vital, de Tobe Hooper. Pero también suya es la historia del Experimento Filadelfia, una película en la que Carpenter estuvo muy metido, estuvo a punto de dirigir, aunque en su momento pues abandonase el proyecto para centrarse en la dirección de las aventuras, de la primera entrega de las aventuras de Snake Plissken, 1997, Rescate en Nueva York, del cual os hice un videoclip que os dejo por aquí, por si le queréis echar un ojo. Y durante el transcurso del proyecto llegó a ver incluso dos borradores, dos guiones de este Vampiros, uno escrito por este Masur, que acabaría largándose de Largo Entertainment junto a Lawrence Gordon cuando este se marchó de la productora que él mismo había fundado, y el otro, por supuesto, de Dan Jacoby. De hecho, el proyecto estaba prácticamente casi atado. Había un acuerdo, o había un acuerdo en ciernes, ¿no?, con el director australiano Russell Mulcahy, director de Los Inmortales o de La Sombra, para que se pusiera detrás de las cámaras para rodar este Vampiros, con los actores Dolph Lundgren y Willem Dafoe para protagonizarla. Sin embargo, la productora pues estaba en el filo de la navaja, no estaba pasando pues eso, por muy buenos momentos con la desbandada de Gordon, con lo que pues el proyecto, lo típico, se metió en un cajón ahí pues hasta que alguien se acordase de él, y ahí es donde entra Sandy King, la esposa de el maestro Carpenter. Y Carpenter hizo varias cosas, leyó los dos guiones, se leyó el libro que se lo habían conseguido, cogió a su colega Larry Salkis, con quien había trabajado ya por ejemplo en Están Vivos, y su propia esposa, y se dedicó a hacer un nuevo libreto, un nuevo guión, incluso contando con la ayuda de Dan Jacoby, de los cuales, de todos, es el único que está acreditado como guionista de la película, tomando pues cosas de los dos borradores de la novela, diálogos que a lo mejor no pronunciaba Jack Crow pero que sí aparecen en la película, y apoyándose también en digamos que lo poco que toma del libro, puesto que esto también fue una controversia en su momento. Los fans de la novela de Stickley estaban ojo a visor, estaban con todas las alertas puestas a ver qué es lo que hacía Carpenter con el material literario. Carpenter incluso quiso contar con el beneplácito del autor, de John Stickley, ¿no?, puesto que era un tipo que en esos momentos gozaba de una cierta popularidad y, como he comentado, pues sus fans estaban a la que saltaban. Las palabras de Stickley al respecto de pues lo que sabía de la película en un primer momento pues no eran muy halagüeñas, puesto que el hombre afirmó en alguna entrevista que Carpenter solo había utilizado 4 o 5 diálogos de su novela, a lo que Carpenter pues se disculpó ante el autor, pues aduciendo, ¿no?, a los límites presupuestarios que tenía Vampiros, que pues le obligaron a dejar de lado pues ciertas digamos que escenas, puesto que los cazavampiros de la novela no son esos moteros, esa banda de bandidos financiada por la iglesia, que es la verdad es que bastante curioso, pues no tienen ese look, sino que son tíos elegantes, ¿no?, que viajan en limusina, que ganan mucho dinero cazando chupasangres, y también que están bajo las órdenes del propio Papa. En la película es un obispo, pero bueno, viajando incluso al Vaticano, ¿no?, para pues eso, para conversar con el Santo Padre. Pues Carpenter se disculpó, puesto que Vampiros tenía un presupuesto limitado, ¿no?, y todas estas movidas no daba esto para que aparecieran, así como todo ese armamento de esa parafernalia futurista que aparece en la novela. Y aquí pues eso, los cazavampiros de Carpenter son más rudos, son más rudimentarios, usan estacas de madera y ballestas. Todo esto, aunque pareciera que el autor, que el novelista odiaba la peli, bueno, pues al final todo fueron buenas palabras después del estreno de la peli. Parece ser que se debe a que este John Stickley en uno de estos días de rodaje se presentó
quedó allí sin avisar, ¿no? Carpenter, por lo visto, no le hizo ni puñetero caso, pero bueno, Sandy King se comportó como una magnífica anfitriona, pues eso, endulzando la visita, ¿no? Haciendo agradable, ¿no?, la jornada, ¿no?, para este hombre, ¿no?, que pasó allí, pues viendo cómo se rodaba, cómo se adaptaba a su criatura. Se zanjó la polémica. Lo que sí es cierto que, siendo sinceros, la película de Carpenter toma cosas de la novela, no adapta la novela entera, la novela abarca mucho más, sino que pues a lo mejor toma un tercio de la misma, ¿no? Lo que podemos ver en la película y lo que podemos leer en el libro van parejos hasta un momento en el que la novela, pues eso, cambia de tercio y ocurren cositas. Una novela que no es difícil de encontrar, la podéis encontrar por ahí de saldo. Yo me la pillé, no sé dónde la tengo aquí en la cueva, la leí hace poco y está bastante entretenida. Hombre, comparado con el material del maestro, me sabe mal por este John Stickley, pero prefiero la peli. Pero la novela está bastante entretenida. Si la localizáis por ahí, pues haceros con ella. Suele estar de saldo en un reread, seguro que la encontráis. Hay dos ediciones, una de Plaza y Janés, de estas que aparece pues con la portada de la peli, y otra creo que es de Círculo de Lectores, así con un rollo de celuloide cerca del lomo, y la foto, una imagen de Jan Valek en la portada, que bueno, no muy bonita, pero bueno, el interior es el mismo, así que os animo, si os apetece leerla, está bastante maja. Pero como os digo, la película, digamos que la premisa de la película, lo que desencadena todo es muy parecido, ¿no? Una caza de este grupo de cazavampiros que, bueno, no sale del todo bien, llegan, erradican un nido, ¿no? Luego hacen una fiesta con Loomis en un motel, ¿no? Alcohol, muy Sam Peckinpah, nunca mejor dicho, puesto que el maestro Carpenter evocará, ¿no?, digamos que esas relaciones de camaradería masculina de Sam Peckinpah, pero bueno, aparece el jefe de los vampiros, los mata, y Jack Crow, pues con ansias de venganza, y su lugarteniente, pues encaminan a una búsqueda, ¿no?, de este vampiro centenario, ayudándose de una prostituta a la cual ha mordido y con la cual parece ser que tiene una especie de vínculo telepático que ayudará a estos mercenarios a localizar a este vampiro, a este jefe, a este Jan Valek, creado ex profeso para la peli. Puesto que Jack Crow posiblemente sea el único personaje reconocible de la novela, y este Félix que aparece en la novela estaría representado en la película por Tony Montoya, interpretado por Daniel Baldwin, que también es un personaje, este Montoya, que sería un mix, ¿no? Aglutinaría a dos personajes, a este Félix, ¿no?, y a Carl, el armero. Esta prostituta llamada Katrina vendría a ser un personaje llamado David en la novela, que también sufre, digamos que, las vejaciones, ¿no?, del jefe de los vampiros. Pero bueno, Jack Crow sería el único más o menos reconocible. Bueno, y el sacerdote Adam, que también aparece en las dos versiones, pero con un toque más badass, con un toque más macarra, ¿no?, reduciendo digamos que a lo mínimo la novela de Stickley, pero siendo totalmente reconocible. Todo ello con ese toque fronterizo, ¿no?, que amplificaría pues el rollo western, ¿no?, que Carpenter quería imprimirle a este vampiros, ¿no? Vampiros chupasangres, más bestias que esos vampiros góticos románticos, ¿no?, de Anne Rice, cazavampiros con chupas, con pintas de moteros, y ese Jack Crow badass, pues muy parecido, ¿no?, al Seth Deco, ¿no?, interpretado por George Clooney en Abierto hasta el amanecer, ¿no? Yo creo que un referente bastante inmediato, ¿no? Dos películas en las que se las suele meter en el mismo saco, ¿no?, por el tratamiento, ¿no?, entre, pues eso, terror por un lado y acción por el otro. Y es con este rollo de western donde Carpenter se sentirá como un niño con juguetes nuevos, ¿no?, intentando evocar a esos directores
actores de pelis de vaqueros que tanto admira. Por supuesto, Howard Hughes, pero también a Sergio Leone o a Sam Peckinpah. Aquí, como he comentado antes, vemos ese rollo de camaradería masculina, machirula de las películas de Peckinpah. Pero también tenemos esa escena prólogo, ¿no?, en la que el equipo de Crowe llega a una casa, una casucha, ¿no?, destartalada en mitad del desierto, y meticulosamente Carpenter nos enseña cómo procede el equipo a cazar vampiros, ¿no?, a entrar dentro del nido, sacar a uno con un cabestrante, ¿no?, y bueno, y ponerlo al sol, ¿no?, para que el astro rey lo funda, ¿no?, acabe con su no vida. Una escena que, bueno, viene a ser un homenaje a uno de los grandes clásicos de su idolatrado Howard Hughes, a esa Atari, ¿no?, protagonizada por John Wayne, y bueno, pues con esa escena, ¿no?, de la cacería de rinocerontes que Hughes nos enseñaba. Pues son dos escenas bastante parejas. Y esa camaradería que os comentaba antes, bueno, pues Carpenter la cinceló a propósito, ¿no?, para que los críticos de la época pudieran considerar su película como el grupo salvaje del cine de vampiros. Todo con aire muy fronterizo, muy de western clásico, y con unos vampiros alejados de los vampiros góticos de la Hammer, donde aquí pues estas bestias bebedoras de sangre pues no duermen en ataúdes ni son como el Lestat del vampiro, sino que son vampiros, son chupasangres que se entierran debajo de la tierra, ¿no?, de la arena del desierto, ¿no?, y sin CGI ni esas mierdas, puesto que no hay CGI, todo artesanal, ¿no? Incluso, pues eso, los especialistas que hacían de vampiros se enterraban de verdad bajo tierra, ¿no?, respirando por un tubito, incluso alguno de ellos pasándolo mal. En cuanto al reparto, para el personaje de Jack Crow, pues supongo que la primera opción para Carpenter era la de su gran amigo, Kurt Russell, que bueno, que por una cosa o por otra, o porque desestimase la oferta o por tema incompatibilidad de agenda, pues sabemos que no apareció. El estudio planteó otros nombres como el de Danny Glover, que había aparecido en Predator 2, como Tommy Lee Jones, como Bill Paxton, como Clint Eastwood. Clint Eastwood yo creo que le hubiera venido guay, pero bueno, Clint Eastwood también era un antiguo anhelo de Carpenter. Bueno, también, por una cosa o por otra, o porque declinaron la oferta, o porque no tenían tiempo o tenían otros proyectos que hacer, pues no aparecieron. El papel de Jack Crow acabó recayendo en la del actor James Woods. Y es que la cara porosa de James Woods venía como anillo al dedo, ¿no?, para interpretar a este cazavampiros badass, a este cazavampiros tan bastardo. James Woods se incorporó al proyecto puesto que le apetecía cambiar de aire. Según él, no había hecho ninguna película de acción ni de terror, si no consideramos Videodrome como película de terror, aunque bueno, yo de terror no la considero, pero sí coquetea con el terror. James Woods, que tenía fama de follonero, de tío complicado, de un tipo de trato difícil, ¿no?, pues bueno, Carpenter no dejó de alabar el trabajo de este tipo, ¿no? Se ve que todo fue bien, todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Y el maestro pues solo tuvo palabras bonitas para Woods. También se comenta, o comentan ambos, que Woods tuvo total libertad para crear a su personaje, para encauzarlo. Incluso muchas de las frases que hay en la película las improvisó el actor, y bueno, el maestro Carpenter lo dejó improvisar, meter todas las morcillas que a él le apetecía, con lo que no es de extrañar que tanto James Woods como Carpenter, pues eso, a ver lo bien que quedaba todo en pantalla, pues salieran ambos encantadísimos de sí mismos. Jack Crow es un tipo arisco, es un tipo cínico, tiene muchos one-liners y además tiene ese punto de sadismo, ese punto de disfrutar cuando acaba, cuando erradica, ¿no?, a sus enemigos, así más o menos como el Van Helsing interpretado por Peter Cushing en Las novias de Drácula, ¿no?, o el Capitán Cronos también de la Hammer, ¿no?, cazavampiros, ¿no?, que disfrutan
pues eso, de la destrucción de aquellos seres a los cuales persiguen. Para el rol de Tony Montoya, este lugarteniente, este segundo al mando, ¿no? Protagonista, ¿no? De esta historia de amor que mete ahí el maestro, que no aparece en el libro, entre Montoya y Katrina, esta vampira, ¿no? De esta chica prostituta que es mordida por el malo. Se contó en primer momento con Alec Baldwin. Lo que pasa es que pronto se bajó del barco y recomendó a su hermano, a Daniel Baldwin, que posiblemente debía ser más barato. Y por lo visto, pues no fue un rodaje pues bueno para este hombre, ya que manifestó en más de una ocasión posteriormente al estreno de la peli, que rodar vampiros para él fue un horror. Para interpretar a esta Katrina, esta Lumi, ¿no? Que es mordida por el malo, por el jefe de los vampiros y protagonista, la otra protagonista de esta historia de amor que meten ahí con calzador, bueno, pues para encarnarla, este es uno de los pocos caprichos que se dio John Carpenter, puesto que quiso incorporar a la popularísima actriz por haber sido Laura Palmer en la serie creada por David Lynch y Mark Frost, Twin Peaks. Bueno, pues Sheryl Lynn interpretaría a esta Katrina. Parece ser que a Carpenter le apetecía mostrar, recrear ese rostro cadavérico de Laura Palmer en el, digamos que, proceso de vampirización de este personaje. Aunque por otro lado tampoco Carpenter se sentía muy a gusto con algo que es no inédito, pero sí raro de ver en sus pelis, ¿no? Que es la de desnudos, la de señoritas en canicas, puesto que tanto Sheryl Lynn aparece en un desnudo parcial y bueno, la fiesta está en el motel, esta orgía con lumis y alcohol y drogas y tal, bueno, pues hay señoritas, ¿no? En canicas. Bueno, pues se ve que Carpenter no estaba muy a gusto, muy cómodo haciendo este tipo de escenas, pero bueno, Sheryl Lynn al final parece ser que lo convenció. Por cierto, esto fue muy criticado en el momento a Carpenter, esto de las señoritas en canicas, ¿no? El trato a Sheryl Lynn o su desnudo parcial, y bueno, Carpenter salió al paso diciendo que una película de vampiros sin sexo pues no era una película de vampiros propiamente dicha. Y para interpretar a este Jan Valek, a este primer vampiro, ¿no? Un vampiro creado en un exorcismo a medias, ¿no? Por la Iglesia Católica, una de estas cosas que solamente en una película de John Carpenter podría aparecer, ¿no? Que seguramente, pues eso, está metido ahí a mala hostia. Bueno, pues para este Jan Valek se volvió a pensar en Dolph Lundgren para poder interpretarlo, pero bueno, se ve que Dolph Lundgren pues no debía estar muy por la labor, así que Sandy King enroló al actor Thomas Ian Griffith, un actor que ahora es popular, ha vuelto, ahí vamos, al candelero, al candelabro, como diría aquella señora, por la serie, por su papel como Terry Silver, ¿no? En Cobra Kai. Pero bueno, en estos momentos Thomas Ian Griffith, con su 1,96 m, imponente 1,96 m, encarnaría a este Jan Valek, a este vampiro, primer vampiro, ¿no? Un sacerdote medieval, ¿no? Que bueno, que pues eso, debido a un exorcismo mal hecho, se convierte en una bestia chupasangres, y que bajo mi punto de vista es uno de los mejores vampiros que nos ha dado el cine, ¿no? Es una recreación, ¿no? Reinterpretación del famoso Drácula, pero bueno, a la manera de John Carpenter. Incluso diría que con un aspecto tan fiero como el que pudimos ver a Christopher Lee en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, esa peli de la Hammer en la cual, pues bueno, el príncipe de los vampiros no pronunciaba palabra alguna, pero era muy amenazador, como este Jan Valek. Jan Valek, que en la película, digamos que llega un momento en el que, bueno, esto está inventado para la peli, no sale en el libro, pero bueno, necesita encontrar la Cruz Negra de Versailles, una especie de reliquia que le permitirá acabar ese exorcismo que se quedó ahí gurrumío, y le permitirá poder caminar de día. Algo que podemos ver también en una película coetánea, este vampiros, que no es otra que Blade, de Stephen Norrington. Y es que aunque al final la adaptación del personaje de la Marvel se estrenase unos meses antes que la película de Carpenter, tanto Sandy King como Carpenter, como todo el equipo, trabajaban contrarreloj o trabajaban rápido
rápido para poder estrenar, para poder aparecer antes que el Blade de Stephen Norrington, protagonizado por Wesley Snipes y Stephen Dorff. Esto que estamos en la segunda mitad de la década de los 90, el cine de superhéroes no era lo que es ahora, ¿no? Y Blade era una auténtica incertidumbre. No sabían si la película iba a ser un éxito o iba a ser un fracaso. Y de hecho, tampoco sabían cómo iba a reaccionar el público ante dos películas con temática similar, es decir, con temática vampírica de por medio, ¿no? Y esta es una situación que Carpenter también había vivido, ¿no? Sobre todo en tiempos de Golpe en la Pequeña China, cuando la película El Chico de Oro pues también estaba por ahí revoloteando, ¿no? Como os conté en el videoclub Weird que le dediqué a Golpe en la Pequeña China, que lo dejo por aquí, os lo dejo en una tarjetita por si queréis echarle un ojo. Vampiro se rodó entre Nuevo México y Santa Fe y contó con un presupuesto de unos 20 millones, aunque en un inicio era un presupuesto de 60. No se sabe por qué. He de suponer, ¿no?, que las penurias por las cuales estaba pasando Largo Entertainment redujeron a un tercio el presupuesto inicial. Pero bueno, ya sabemos que Carpenter es experto, ¿no?, en exprimir el presupuesto hasta el último centavo. De hecho, Carpenter siempre se maneja mejor con presupuestos ajustadetes, más que con, pues eso, más que con grandes dineros, ¿no?, a su disposición. Pero bueno, es de suponer que de estos 20 millones una parte grande se la debe llevar el sueldo de James Woods y la otra pues todos esos efectos prácticos, ¿no?, de la KNB. Está por ahí Greg Nicotero metido, ¿no? Por cierto, Greg Nicotero se dice que llegó a sustituir a John Carpenter en la silla del director cuando este, por desavenencias creativas, se marchó del proyecto. Lo que pasa es que luego le convencieron y volvió para dirigir Vampiros. Pero bueno, Greg Nicotero estuvo por ahí. Y como en toda película de John Carpenter que se precie, la banda sonora también no podía ser de otra forma. La banda sonora corrió a cargo también de Carpenter. Lo que pasa es que aquí en Vampiros dejó de lado los sintetizadores y se centró más en las guitarras, ¿no? En las guitarras eléctricas. Hay alguna guitarra, digamos que española por ahí metida también, ¿no? Se centró en el rock. En la novela también es curioso, se comenta que los vampiros no soportan el rock, sino que prefieren la ópera, pero bueno, aquí se centró en el rock y en el blues. Y aunque mucha gente, digamos que en tiempos del estreno de la película pensaba que la banda sonora no era de Carpenter, puesto que para ella el maestro fundó pues una banda, la Texas Love Lickers. El maestro compuso las canciones y en la banda se dedicó a tocar los teclados. La recaudación en Estados Unidos dio para salvar los muebles, pero conjuntamente con el resto, pues eso, con la recaudación internacional, más luego formatos domésticos y tal, Vampiros supone, digamos que el mayor éxito comercial de Carpenter en la década de los 90. Con lo que se pensó en la posibilidad de ofrecer secuelas, más películas. De hecho, Sandy King y John Carpenter tenían en mente convertir Vampiros en una franquicia con más pelis e incluso con una serie de televisión que siguieran un poco el argumento planteado en esta primera Vampiros de 1998. Sin embargo, aunque los derroteros fueron por ahí, es decir, que se hicieron secuelas, tanto King como Carpenter no estuvieron metidos en ellas, salvo en la primera secuela como productores ejecutivos, que en un principio estaba planteada pues como continuación de la película, en la cual pues el padre Adam, este sacerdote novato, pues vuelve a intenta formar un equipo de cazavampiros para enfrentarse a Katrina, la cual se ha convertido en reina de los vampiros. Una película que estaría dirigida por su gran amigo Tommy Lee Wallace, también una habitual, ¿no?, del círculo de Carpenter, protagonizada por Sheryl Lynn y por el actor que dio cara al padre Adam, Tom Guinea. Sin embargo, la productora Screen Gems, que era la encargada de realizar estas secuelas, pues bueno, pasó de todo esto. Y pasó incluso de las conversaciones que tenía
ya la propia Sandy King con los actores, ¿no?, que iban a protagonizar, con Guinea y con Sheryl Lynn, que van a protagonizar, digamos, que esta segunda entrega, ¿no? Con lo que, digamos, que la Scream Gems pues hizo lo que dio un poco la gana. Produjo una película que iba a estrenarse en formato de vídeo, directamente a vídeo, y bueno, con tal de captar la atención del público hispanoamericano, ¿no?, contrató al actor de Culebrones Mexicanos, Cristian de la Fuente, y también, por otro lado, suponemos que también para captar la atención del público estadounidense, pues la incorporación del cantante Jon Bon Jovi. Por ahí están un jovencísimo Diego Luna, y también está el tipo que hacía de Eddie Winslow en Cosas de Casa, Darius McCrary. Vampiros 2, Los Muertos, apareció en 2002 y por lo visto, digamos que su desarrollo, su rodaje fue un total despropósito, e incluso la productora pidió ayuda a Carpenter para que le echase un cable para arreglar ese desaguisado, a lo cual Carpenter, con más ganas de venganza que de otra cosa, a lo Jack Crow, pues se negó en rotundo a echarles un cable. Y ya en 2004 apareció otra secuela, Vampiros 3, pero ya sin Sandy King y sin John Carpenter involucrados en ninguna fase de su desarrollo. Un producto totalmente destinado al formato videográfico y que hace de Vampiros 2 pues un peliculón, si las comparamos. En conclusión, Vampiros de John Carpenter, pese a no ser una película redonda, pese a, pues, aunque a mí me encanta, creo que va de más a menos, creo que tiene un prólogo increíble, toda esta escena, ¿no?, del nido es genial, ¿no?, la escena del motel es impresionante, ¿no? Bueno, pues se va desinflando, pero aún así creo que es totalmente disfrutable. Pero bueno, creo que es una de las películas de John Carpenter en la que se concentra la mayor representación de elementos más característicos de su cine. Con el western siempre presente y bueno, y con la suma de elementos terroríficos, ¿no?, siempre al gusto de nuestro director favorito. Todo ello aderezado con formas muy clásicas, ¿no?, con planos que evocan pues a los Siete Magníficos, ¿no?, con esa camaradería masculina muy Peckinpah, con esos personajes totalmente caucasianos, ¿no?, a los cuales nos tiene acostumbrados el maestro, y sin dejar de lado, por supuesto, la importancia de la música. Todo ello, todo eso mezclado hacen de Vampiros pues una película totalmente entretenida, una película totalmente recomendable y una película de las que creo que muchos de los aficionados, muchos de los fans de Carpenter pues recordamos con mucho cariño. Una cinta donde prima la puesta en escena clásica, ¿no?, sin demasiados alardes, sin demasiados efectismos, ¿no?, con un gore barato, la mar de majo, ¿no?, de la KNB, y con todo lo que se le puede pedir pues a una joyita, ¿no?, de la serie B como es Vampiros, Vampiros de John Carpenter. Y aquí me quedo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, le dais un pulgar hacia arriba, tenéis la caja de comentarios para comentarme todo lo que queráis, ¿no? Ya sabéis que vuestro feedback es fundamental para motivar a un servidor a que siga haciendo vídeos, a seguir nutriendo Videoclub Weird de vídeos, ¿no? Gracias por estar suscritos, si no lo estáis, suscribiros. Gracias a los miembros del canal, muchas gracias por vuestro apoyo económico, ya sabéis que es muy importante, los likes y los comentarios también lo son, sobre todo para que YouTube recomiende este humilde canal. Espero que, pues eso, darle feedback al vídeo para que YouTube se piense que estos vídeos gustan al menos a una porción de sus espectadores, ¿no? Y por lo demás, gracias por todo, gracias por estar ahí, ya lo sabéis, sois el motor de Videoclub Weird. Y nada más, espero que nos podamos ver, pues eso, más pronto que tarde, aquí en mi cueva, en otro Videoclub Weird. Así que, hasta la próxima, Weirdos, se os quiere.